Ya. Listo. Bueno, pues estamos en un nuevo episodio del Fútbol y la Vida y hoy con uno de los nuestros. Digo uno de los nuestros, de estos que han sido gente muy importante en el fútbol profesional, gente que nos ha representado y muy bien representados en el fútbol profesional. Y en este caso desde un ámbito que a veces nos olvidamos un poquito y para mí, desde mi punto de vista, son una parte fundamental de que el negocio del fútbol, y hablo de negocio, por desgracia prefería hablar del sentimiento del fútbol, como hablábamos antes, pero ahora sí que es negocio, es una parte fundamental para que todo esto sea y tenga los seguidores y llegue tanto a la sociedad como llega, que es desde el mundo del arbitraje. Pues nosotros hemos tenido la suerte de tener a uno de los grandes árbitros del panorama nacional e incluso internacional, pues que es paisano nuestro como Bernardino González. A día de hoy sigue vinculado al fútbol, pero ha pitado más de 120 partidos en Primera División, que es una cifra para un árbitro fenomenal. Y entre Segunda y Primera División ha estado pues 10, 11 años y siempre a un altísimo nivel, lo que le llevó a ser incluso internacional, con lo difícil que es eso en un mundo. Eso es como digo yo, eso es poco como el mundo de los entrenadores. Futbolistas podemos ser 80.000, que tenemos mucha cabida. Y numéricamente son muchos, pero árbitros, entrenadores, eso sí que tiene un mérito tremendo. A día de hoy todavía es vicepresidente del Comité Nacional de Árbitros, presidente del Colegio Gallego de Árbitros, o sea, sigue con su vocación inicial y sigue aportándole muchísimo a todos esos chicos, sobre todo chicos jóvenes que quieren y se inician en este mundo tan complicado. Y lo mejor que se puede decir él, aparte de sus dotes profesionales, son cómo es como persona. Yo recuerdo que durante un tiempo pues organizabas aquí torneos de lo que sea, de alevines, de benjamines, de no sé qué, y oye, tenías una llamadita a nuestro icono, lo comentábamos el otro día con el tema de Borja y de Borja Fernández igual, y esa humildad de que incluso recuerdo algún día que me decía, joder, si puedes retrasarlo 15 minutos porque llego desde no sé dónde para poder pinar la final de un torneo alevín y tal. Joder, pero si es el tío que estamos viendo en el Real Madrid-Betis de hace 2 días y tiene la humildad porque nos quiere, porque quiere a su ciudad, porque nos quiere a nosotros, de venirse apuradísimo en un coche para pitar una final de un torneo que, sabes, que estamos allí 4 gatos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que con eso se define a las personas y son las personas que necesitamos con nosotros. Hecha esta presentación, te dejo ya con la primera pregunta de Fernando y a partir de ahí, Bernard, una charla entre amigos y aportarle a nuestra gente un buen rato y sobre todo con cosas seguro que nos vas a dejar interesantísimas. Bueno, pues yo quiero que nos retrotraigamos a un momento, ¿vale, Fernán? 1984, patio del Colegio de los Salesianos, partido de infantiles, y hay un chico de 18 años que va a dar el primer paso de algo que probablemente defina buena parte de su vida. Lo que te quiero preguntar es qué le lleva a alguien de 18 años a tomar una decisión como convertirse en árbitro, que obviamente con 18 años no creo que sea lo más, no sé, como lo más glamuroso. Tiene que ser una decisión por dentro y quiero que, si quieres, que nos comentes esa sensación, ese estoy empezando un camino que no sé dónde me va a llevar y que es el de árbitro. ¿Por qué te hiciste árbitro? ¿Y por qué alguien de 18, de 15, 16, ahora que tenéis el colegio, tal, decide ser árbitro? Bueno, oye, antes de nada, daros las gracias por la invitación. Yo pensé que ya no tenía que hablar porque lo único que puedo hacer es estropearlo después de las palabras de Aníbal. Pues, se No, nota que es hombre. amigo, entonces yo creo que ya no debía hablar porque creo que lo voy a estropear todo. Oye, de verdad, muchas gracias por el cariño con el que me tratasteis siempre y entonces para mí es un orgullo el poder presumir de vuestra amistad. Con respecto a la pregunta, pues mira, fue concretamente un sábado 6 de noviembre del 84 y como decías tú muy bien, en Salesianos. ¿Y por qué empecé yo en el arbitraje? Pues un poco por accidente y me explico. Yo estaba jugando al fútbol, tuve una pequeña lesión que estuve, no sé, 2, 3 meses apartado. Y en esa época un vecino mío que era árbitro me invitó a ser árbitro. Me dijo, oye, ¿por qué no te metes árbitro? Mi reacción inicial fue, bueno, como creo que la inmensa mayoría de la gente dice, nada, tú estás loco, a mí eso no, yo eso no lo veo, no. Y de hecho no me veía yo como árbitro.
pasaron, no sé, un mes o así, y nuevamente me lo volvió a decir. En ese impasse, pues su hijo, que además era amigo mío, se metió en el colegio de árbitros y me volvió a insistir. Oye, ¿por qué no pruebas? Vas por allí, vas por el colegio de árbitros, miras el ambiente, ves cómo trabajan los árbitros y pruebas. Si te gusta bien y si no, con dejarlo lo tienes solucionado. Y efectivamente eso fue lo que me hizo a mí pensar, bueno, pues también tienes razón, voy a ir por allí, voy a ver cómo es el ambiente, a ver de qué va esto del arbitraje, y así empecé, pero convencido de que no me iba a gustar. Claro, empiezas en una actividad, a ver cómo es. A mí desde fuera ya me daba la sensación que era una actividad tremendamente difícil, pero cuando empiezas a arbitrar te das cuenta que aún era bastante más difícil de lo que parecía. Y yo creo que ese reto de ser capaz de dirigir un partido y después, sobre todo, el ambiente que reinaba y que reina dentro de las delegaciones de árbitros, pues es lo que nos enganchó. Y con respecto al primer partido, yo recuerdo el primer partido perfectamente. Bueno, fueron dos, ese sábado fueron dos. Primero ese y después una continuación de alevines. Fueron partidos muy complicados porque recuerdo los resultados, porque fueron 1-11 y 0-16. O sea que os podéis... Estaba un poco desequilibrado el tema, ¿no? Es que más bien... usabas el silbato para marcar el sitio de centro y poco más, ¿no? Y poco más. Primeras sensaciones fue que había pequeñas faltas, pocas, pero algunas se me escapaba porque yo no reaccionaba a pitar porque no tenía asumida la figura del árbitro todavía en mi cabeza. Entonces yo veía bueno. y decía, bueno, mira qué falta, pero no asociaba a decidir que era faltera. Qué bueno, eso está bien. Y bueno, y después, con los años creo que fui mejorando un poquito, no mucho, pero bueno, iba acertando alguna que otra, y así fue la primera experiencia sobre un terreno de juego. Pero, ¿ha habido un momento en tu carrera en que digas, me he enamorado de esta profesión? Sí, sin duda, sin duda. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas alguno de esos momentos que dices, joder, qué bonito es esto? Muchas veces. Es que lo sigo diciendo hoy. Yo sigo diciendo que yo creo que me moriré siendo árbitro. O sea que, porque yo distingo, porque hubo gente que arbitró partidos, es decir, que se vistió de árbitro, que después de dejar la actividad parece que se le olvidó, y hay otra gente que sí demuestra a lo largo de la vida que piensa y que es árbitro. Y yo creo que yo me moriré siendo árbitro. Bonita reflexión. Casi me has contestado a una pregunta que tenía yo, que me vienen a la cabeza cuando hablamos del estamento arbitral, que es que le respeto muchísimo, les he respetado durante toda mi vida porque me parece dificilísimo, pero horrible. De hecho, a veces cuando pitas, coges solteros casados, recuerdo que pité uno en la Peroxa un día, joder, solteros casados, y era jodidísimo, entonces como para no respetaros. Pero hay una cosa que sí que mira, yo trabajé en el fútbol base durante unos años y nos cuesta muchísimo motivar a los chavales. Les encanta el fútbol, pero tienen un momento de bajón, y, joder, tienes que estar tirando de ellos, y ahí todos son niños que todo juega a su favor. Los padres de sus compañeros animándoles, el grupo, el sentirse arropados dentro de un grupo que son 10, 12 o 18, si son benjamines o alevines. A mí me encantaría, Bernard, aunque ya empezaste a esbozar un poquito, ese niño que captáis en el colegio de árbitros, que se va a hacer árbitro, en tu caso, con 17, 18 años, creo que los captáis un poquito antes. Dios, yo me preguntaba muchas veces, pero ¿y cómo consiguen motivar al niño para después de un partido donde 4 borregos que estamos allí, ahora siempre en primera persona, aunque Dios me libre, 4 borregos que estamos allí, les criticamos que ha pitado un fuera de banda equivocado a un niño de 14 años? ¿Cómo llega ese niño el lunes al colegio de árbitros o el viernes o cuando tengáis las reuniones, que llega hundido? Tenéis que ser unos monstruos en cuanto a recuperar esa capacidad para que él vuelva al domingo siguiente a verse delante de un partido, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? Sí, no cabe duda que no es fácil porque, bueno, un chaval de 15, 16 o incluso menos años que empieza,
pues a veces se encuentra en un ambiente hostil, que afortunadamente, que yo eso sí lo quiero dejar bien claro, cuando se habla de que hay mucho borrego, como decías tú, en los campos de fútbol, no, yo más bien creo que hay pocos. ¿Qué pasa? Es que se hace notar mucho. Sí, sí, es verdad. Afortunadamente creo que hay pocos, más de los que debiera, pero yo creo que en todos los campos hay alguno. En un campo, a lo mejor en tu pueblo hay 2, en el mío hay 5, Ya, pero no, no, que sí, que sí. casi siempre son los mismos. No es fácil el motivarlos. De hecho, hay algunos chavales que al final acaban dejando el arbitraje pues por estas cuestiones, porque no son capaces de sobrellevar pues ese tipo de situaciones. Pero hay otros que sí, son perfectamente, asumen esa situación y asumen que eso forma parte de, mal pensado, porque no debería formar parte, pero realmente, Ya. pues bueno, hay alguna gente que utiliza un escenario deportivo para dar rienda suelta a sus Sí. frustraciones. Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú dirías que hay algunas condiciones personales que tú cuando ves a alguien dices, tú tienes madera para poder ser un buen árbitro? Porque claro, es que es una profesión como muy desconocida, ¿sabes? O sea, todo el mundo conocemos que existen los árbitros y tal, y están presentes, fíjate, la fuerza, lo que mueve el fútbol, y además el árbitro, hombre, lo normal es que pasa desapercibido, pero hay muchas veces que el partido, por lo que sea, pues y tiene mucha presencia, ¿no? Pero ¿tú crees que hay condiciones personales que dices, pues si eres así, podrías ser un buen árbitro? ¿Crees que lo hay o no? Sí, no cabe duda que yo creo que las personas nos vamos formando a lo largo de la vida y vamos forjando nuestro carácter. Pero no cabe duda que una persona que tenga el sentido de la responsabilidad y que tenga el espíritu de sacrificio, tiene mucho andado en esto. Si no tienes esas dos condiciones, pues es muy difícil, pero no solo en el arbitraje, yo creo que en general el espíritu de sacrificio y la responsabilidad yo creo que es clave. Y de hecho es algo que tratamos de inculcarle a los chavales en el momento que entran a la delegación de árbitros, y así se lo transmitimos a los padres. Los padres lo reconocen cuando hablas con ellos, que desde que entraron en el colegio de árbitros los hijos o las hijas, pues sí notan un cambio en ese sentido. Y yo creo que es lo importante. Después, esto es una competición deportiva. Hay muchos árbitros que se quedan en el camino, porque no nos olvidemos que esto es una pirámide y al final a la élite solo llegan 20 árbitros a primera división. Es muy difícil llegar a la élite. Pero por lo menos lo que tratamos es de inculcarle una serie de valores que le sirvan para la vida cotidiana, que creo que es lo realmente importante. En este caso estamos hablando de arbitraje, pero yo creo que en todos los deportes lo que tenemos que tratarle pues es eso, el trabajo en equipo, el espíritu de sacrificio, pues una serie de valores que son realmente importantes para la vida. Es que es la clave. Tú lo sabes y Fernando me ayuda muchas veces. Es que está claro, pero si es que tenemos la herramienta, tenemos una herramienta brutal a través del deporte. No hablo ya solo de fútbol a nivel particular. Yo creo que esto debería dar un giro y aprovechar de verdad el deporte, que es donde los mensajes llegan nítidos a nuestros chavales, sobre todo en esos primeros años. Ya con 17, 18 es todo más complicado, pero como los pillamos en edades tan tempranas, con 8, 9, 10, amigo mío, que si la sociedad puede empezar a cambiar desde aquí, yo lo tengo muy claro. Te hago una reflexión. Yo, evidentemente, por mi trayectoria siempre respeté muchísimo a los árbitros. De hecho, creo que nunca estuve sancionado con 5 tarjetas amarillas y jugué 22 años al fútbol. Pero sí que es verdad que algunas veces hubo así alguna situación, y hubo una muy concreta que os cuento en 2 segundos. Partido importante, muy importante para nosotros, para mí, para mi equipo. Yo era el capitán de ese equipo. Falta al borde del área, que bajo nuestro criterio no era falta. Falta muy peligrosa al borde del área. Mis compañeros salen desde el portero, los 10, a comerse al árbitro, que no podía tal. Tengo un gesto de complicidad con el árbitro en cuanto a Bernard, le digo, tranquilo, que ya los calmo, esto puede durar 30 segundos y tal. Realmente estaban muy alterados y tal. Bueno, la pelota está situada. Entonces empezamos a cambiar 30 segundos más o menos, cuando ya está todo el mundo ya posicionado, el portero colocando la barrera. Miro hacia el árbitro y, ¿sabes? Para que, como dándole, diciéndole, oye, todo perfecto ya,
Gracias a Dios el tío mantuvo la calma, no sacó ninguna tarjeta y tal. Mi sorpresa es que antes de ir a lanzar la falta, me saca la tarjeta amarilla a mí, ¿sabes? Yo, hostia, te quedas así un poco, pero un poquito a lo que te voy, hago esa reflexión, me sentí súper injustamente tratado y me fui del partido, ¿sabes? Quedaban 20 o 25 minutos y te juro por Dios, estaba de tan mala, así no sé, mala uva, llámale lo que quieras. Después al llegar a casa lo primero que hice fue reflexionar sobre eso y dije, hostia, tío, pero es que yo me puse de mala uva, me fui del partido, pero ¿qué? Entonces el chico que estaba arbitrando, ¿sabes? O tiene un autocontrol brutal sobre él, o si no, es que tendría que hacer lo que yo, con lo cual eso iba a ser un auténtico caos. Ahí me di cuenta y dije, joder, qué mérito tiene esta gente que son capaces de que estamos protestando lo que te decía antes, fueras de banda, cualquier cosa, se trabaja ese autocontrol, porque eso para después, para vuestra futura vida, una vez que os retiráis, eso es fundamental. Eso se trabaja, hay una parte innata muy importante. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, evidentemente eso se trabaja. Mira, el árbitro está sometido semana tras semana pues, a esa presión, digamos. El jugador, y a mí me ocurrió en algún partido, el jugador no está acostumbrado a esa presión. Y me explico, está acostumbrado cuando va a jugar fuera, pues lo típico, que el público se meta con él. Estamos hablando a nivel de élite, ya en campos donde hay claro. un cierto aforo. Sin embargo, y a mí me ocurrió, por lo menos en 2 ocasiones, de una forma muy notable, en que el público de casa, por un problema que surgió durante la semana, cada vez que su jugador cogía el balón, le silbaba. Ese jugador estaba cao, porque no está acostumbrado a que le silbe su público, en su escenario le está silbando. Y recuerdo perfectamente, no voy a decir en dónde, ni qué jugador, ni demás, pero sí, de hecho, en un momento dado yo bromeé con esa cosa, tranquilo, que a ti te están silbando hoy, pero a mí me silban siempre, ¿no? Y no pasa nada. Y realmente es así, pero el jugador, en el momento que lo sacas de su entorno habitual, que eso nos pasa a todos, ¿qué pasa? Es que los árbitros estamos acostumbrados de que nos silben siempre. Es decir, si no te silban, de hecho, a raíz de la situación que estamos viviendo, arbitrar un partido sin público, y yo arbitré una vez un partido de clasificatorio para, no sé si era, sí, para la Eurocopa, de selecciones absolutas a puerta cerrada. Un Turquía-Malta, que se celebró, había una sanción al equipo turco por unos incidentes que hubo y tuvieron que jugar a puerta cerrada y fuera de su país, que de hecho se jugó en Alemania, ese partido de clasificación. Arbitrar un partido sin público se hace rarísimo. Te encuentras para los jugadores, porque durante el partido lo comentábamos, y nosotros mismos, ya, pues muy extraño, porque no estás acostumbrado a ese ambiente. Es decir, tú estás acostumbrado a esa presión, a ese público, a ese ruido, y de golpe y porrazo te encuentras en un escenario donde oyes hablar absolutamente todo a los jugadores, no hay público, es una situación totalmente novedosa. Y claro, con respecto a lo que tú preguntabas, el árbitro poco a poco se va adaptando a eso, y evidentemente también en las delegaciones de árbitros trabajamos con ellos en ese sentido, pero claro, la mejor forma es viviéndolo en un campo semana a semana, que es el mejor aprendizaje. Sin duda. Fíjate, os estaba escuchando y digo, fíjate, a lo mejor la de árbitro es la única profesión en la que nunca te vas a enfrentar a, digamos, a un público favorable. O sea, es increíble. Es una profesión de enfrentar la adversidad en el 99% de los casos. Es una pasada, ¿eh? O sea, tú dices, en el mejor de los casos, ni se van a acordar de mí. Ese es el mejor escenario. O sea, tú fíjate, porque claro, un árbitro nunca le van a aplaudir, creo que no. Bueno, no sé si han aplaudido alguna vez a un árbitro, pero que... No, pero vamos a ver que es dificilísimo. Que es que la historia está en que, claro, criticar es fácil, porque además todo esto ocurre a una velocidad brutal. Quiero decir que tú no tienes 1000 ojos. Yo creo que ahora el VAR os ha ayudado bastante, bajo mi punto de vista, yo creo que os ha echado una mano, porque hay muchas cosas que las ha vuelto objetivas, y entonces ahí ya dice, pues se ve, no se ve, dentro de la subjetividad, ¿no? Pero
pero es curioso cómo uno se enfrenta a una situación en la que luego, porque vosotros, entre los árbitros, decís, oye, joder, qué buen partido has hecho, ¿o no? Sí, evidentemente. Ah, Nosotros, vale, yo creo que no, no, que no tenía somos ni idea. tremendamente críticos al acabar el partido, aunque alguna gente dice, oye, que muy bien y tal, pero nosotros somos muy críticos con la labor nuestra y el colectivo arbitral, y yo creo que, de hecho, especialmente aquí en España, el nivel de exigencia, de autoexigencia que tenemos es muy elevado. Y yo creo que eso nos hace, pues, ser, a pesar de que aquí socialmente parece que no se reconoce así, pero a nivel mundial, para los equipos que vaya un árbitro español, pues es sinónimo de garantía. Yo, cuando se habla de esto, que ahora, a partir de esta temporada, los árbitros iban a ser profesionales de derecho, pero hasta ahora que el árbitro no era profesional de derecho, yo siempre decía que el árbitro era un profesional de la presión. Y realmente es así, el árbitro está sometido a presión constante por la semana, el fin de semana, pero bueno, estás acostumbrado a ello y malo si no eres capaz de... Y además, si no eres capaz de soportar esa presión, ya automáticamente el mercado te va apartando. Sí, descarado. Oye, perdón, sí. sí, tú. No, una curiosidad que sacó Fernando el tema del VAR, aunque evidentemente no es el motivo de nuestra charla, ni mucho menos, pero una curiosidad que tengo, Bernardo. Digo lo que yo haría por lógica. No sé si cuando está un árbitro de primera división y otro árbitro de primera división en el VAR. Yo desde el momento en que se comentó eso, tenía ganas de verte, lo que pasa es que como estoy fuera, pues no había para preguntártelo directamente y te lo pregunto así a través de esto. Tú habitualmente cuando ibas con tus linieres. ¿No sería mejor tener un equipo compacto en vez de que con Mateu vaya no sé quién, que sea alguien de máxima confianza tuya? Por ejemplo, que tú llevases en su día a Presas López o a Vizcaya Corzo al VAR, porque sabes que, joder, tío, este es de los... que Mateu lo será también, de cualquier compañero, pero quiero decir, este es de los míos y como que te sientes incluso más arropado y sabes que no... No sé, eso no se ha contemplado, de que se formen equipos cerrados. No, vamos a ver, yo creo que el sistema actual está bien porque los árbitros, aparte que ellos conviven prácticamente cada fin de semana. Es decir, Claro, hay esa confianza. y además está tan regulado que a veces hay un desconocimiento de la regulación que hay con respecto a lo del VAR, que bueno, el problema es que la gente cree que el VAR vino para solucionar todos los problemas. No. El VAR no es una varita mágica. Está perfectamente regulado en qué casos debe y en qué casos no puede entrar el VAR. De hecho, hay mucha gente todavía que sigue diciendo, yo no sé por qué el árbitro no pidió el VAR. No, es que nunca el árbitro de campo pide el VAR. Eso sigue en el aire, mucha gente lo sigue diciendo. Entonces, hay que conocer el funcionamiento del VAR. Y yo creo que está perfectamente establecido. Tiene sus matices que evidentemente yo creo que se irán puliendo, porque estamos hablando que el fútbol existe desde hace muchos años y ahora con el VAR estamos desde hace 2 temporadas. Sí, completamente. Entonces, estamos, digamos, que en pañales. Hay cosas que se irán puliendo, pero yo sinceramente creo que el funcionamiento está siendo francamente bueno. Perfecto, solo por eso. Oye, una pregunta. ¿Os pasa a los árbitros como lo que comentan los futbolistas que tienen sensaciones antes del partido y que dices, este me va a salir bien? O joder, aquí veo yo que, imagínate en el túnel de vestuarios o durante la semana, sabes que tú estás calentando y ya ves estar y dices, pues este va a ser un buen partido o este va a ser complicado. Porque claro, muchas veces es complicadísimo porque hay muchas acciones y claro, ¿se tienen esas sensaciones o no? Sí, vamos a ver. Evidentemente, tú sales al partido y además tratas de hacer esa película del partido con pensamientos positivos, que hoy te va a salir todo bien, que además creo que es lo que se debe hacer. Después ya habrá momentos durante el partido que se vaya torciendo, pero el pensamiento positivo, y cada uno después tiene su forma de automotivarse. Pero pues, la clave de esto es cuando en el partido cometes un error y te das cuenta al momento. Es que no hace falta grandes cosas. En décimas de segundo, por la reacción de jugadores, público, etcétera, etcétera, pues te das cuenta y dices tú, uy,
aquí algo pasó que yo me perdí, pero tenías que aguantar. Hoy, afortunadamente, en esas jugadas muy evidentes, pues está el VAR. En su momento nosotros no teníamos VAR y con eso sí tenías que convivir, es decir, pues cometí un error, tengo que tirar para adelante, pasar página, y eso sí, en un momento dado, pues quizás sea lo más difícil, pero bueno, tienes que estar preparado para ello. Pues que no es fácil, ¿eh? No lo veo nada fácil, ¿eh? Ajá. Imagínate, toda la gente, tiene que ser la leche, ¿eh? Ya, no, si yo no dije que fuera fácil, No. En ningún momento. Pero bueno, y luego tú en la vida normal, joder, el resto de cosas, porque claro, esto es una presión en un momento muy concreto, muy fuerte, con mucho ruido. En la vida normal te tienes que poner muy pocas veces nervioso, ¿no? Digo, fuera Claro. del rollo, digo, porque Esa es la joder, parte buena. dice, joder, macho, esto ya no me asusta, ¿no? sí. Sí, no cabe duda que yo creo que el arbitraje, y yo siempre lo digo además, el arbitraje te ayuda para la vida cotidiana. Sí, hay situaciones que a lo mejor de cierta tensión que puede vivir uno en el día a día, y al final el arbitraje te ayuda pues un poco a mantener esa calma. No sé si es bueno o es malo, pero bueno, no cabe duda que el estar en un escenario como es un campo de fútbol con 80.000 personas allí, pues tratando de presionar, no te está presionando a ti, están presionando la figura del árbitro. En mi caso Claro, no a Bernardino, sino estaban presionando al árbitro, pues para sacar provecho de una debilidad del árbitro favoreciera a su equipo. Pero bueno, eso, lo que te decía antes, tienes que estar preparado. El que no es capaz de soportar esa presión, evidentemente el fútbol le va apartando porque oye, no todo el mundo es capaz de soportarlo. Eso Pero está pasa claro. no solo a nivel arbitral, pasa a nivel de jugadores, pasa a de todos los jugadores niveles, también, claro. pasa a todos los niveles. O sea, Sí, lo que Sí, sí, pasa está claro. lo que pasa que tú no tienes luego la contraprestación de los aplausos. Quiere decir que a los jugadores es cierto que también se les va a someter a una presión brutal porque tienes unas expectativas depositadas en ellos, pero también si hacen cualquier cosa que digamos que contenta al gradereo, pues el gradereo se lo devuelve, ¿no? Quiere decir que le aplaude, le ta, no, le jalea. Tú solo tienes input por un lado, es decir, es o el silencio respetuoso o la crítica. Quiere decir, por eso es una profesión en la que se duplica la presión, ¿no? Lo que tú dices, son unos profesionales de la presión. Claro. sí. De hecho, el jugador que falla un penalti, viene el compañero, le da la palmadita, le dice, oye, venga, la próxima vez lo metes y tal, y no pasa nada de ese apoyo. Pues el árbitro no lo tiene y después, bueno, nosotros ya con el pinganillo, pues ese apoyo, aunque no era físico, de un contacto físico directo, pues bueno, ese apoyo a través del comunicador, pues te ayuda, no cabe duda. Pero bueno, te vas adaptando a ese escenario, entonces yo no me imagino que el árbitro salga a todos los partidos aplaudido, es que se haría extraño inicialmente. Lo lógico sería eso, que el árbitro salga aplaudido como un deportista, pero con el historial que tenemos, pues a mí se me haría raro los primeros partidos ver que un árbitro salga aplaudido. Claro. Otra curiosidad, Bernard, que a la gente, a los futboleros, como decía aquí, que Estebarán, futboleros, no futbolistas necesariamente, seguro que les mola. Cuando llevas muchos años en la élite, como estuviste tú, al final llegas a conocer a los futbolistas, a muchos futbolistas, les repites actuaciones arbitrales. ¿Se genera algún tipo de relación de complicidad con alguno de ellos fuera del fútbol? Sabiendo exactamente que tú vas a impartir justicia, lógicamente, o lo que te has encontrado en el fútbol profesional es que esa relación ellos tampoco se distancian ellos mismos. No, vamos a ver, no, la relación con los jugadores piensa que, hombre, no sé, si viviera en una ciudad donde hubiera un equipo que estuviera en la élite y le pudiésemos arbitrar, pues bueno, pero no es el caso. Entonces, el contacto con ellos era de forma puntual. Yo, de hecho, a muchos hoy los veo, coincido con ellos en estadios o como entrenadores, y la relación sigue siendo una relación cordial, pero no diría que es una relación de amistad porque, bueno, tampoco surgió y yo estoy seguro que dentro del estamento de jugadores, de entrenadores, pues hay gente extraordinaria y después, como en todos los colectivos, y hay alguno pues que
con el cual seguro que no iría a tomar una cerveza, eso seguro. Pero bueno, estoy convencido de que hay gente muy, muy, muy maja y con la cual no me importaría tener una amistad, evidentemente. Oye, una pregunta. Vosotros es curioso porque es una profesión que vais escalando como de distintas categorías una a una hasta arriba, que eso no, por ejemplo, a los futbolistas no les pasa. Entran en la, por ejemplo, entran en la, yo qué sé, en el Real Madrid ya de niños, digo en este o en la cantera de tal, y normalmente los que están en primera, casi todos, es porque estaban ya casi en el carril de primera, ¿no? ¿Tú notas diferencia entre distintas categorías a medida que van pasando en cuanto a cómo se ejerce tu profesión y cómo la ven los futbolistas? Es decir, ¿se respeta más o menos, se entiende más o menos en tercera que en segunda que en primera? ¿O no? ¿O es equivalente y ahí no hay ninguna diferencia y los comportamientos son todos iguales? No, sí hay un cambio. Y efectivamente, los árbitros somos los únicos que pasamos por todas las categorías. Un entrenador no tiene por qué hacerlo, un jugador tampoco. Un jugador que destaque en un equipo de juveniles puede pasar perfectamente al primer equipo en primera división. Los árbitros no, los árbitros tienen que pasar absolutamente por todas las categorías. Pero bueno, yo creo que eso además es bueno porque les sirve para formarse. Yo no veo un árbitro con 5 o 6 años de experiencia arbitrar partido de primera división, porque el arbitraje, pues si algo tiene, aparte de tener un componente psicológico muy grande, pues la experiencia también es digamos que básica para... Y de hecho, yo creo que la confianza con el jugador la vas cogiendo, bueno, la va cogiendo el jugador con los árbitros, pues en base a esas actuaciones en esos partidos y cómo te van viendo, evidentemente. Ellos tratan un poco de probar y saber hasta dónde me deja llegar. Me habías hecho una pregunta que ahora se me fue. Que si notas diferencia entre lo que es el comportamiento a medida, por parte del futbolista a medida que se va extendiendo de categoría, si varía o no. Efectivamente. Sí. Las categorías se van notando a todos los niveles. El jugador en la élite es más, bueno, pues quizás conoce más la regla de juego, aunque en algún caso no es así, pero sí entiende mucho más la figura del árbitro. La relación suele ser más profesional, aunque repito, siempre hay alguna excepción por ahí, como hay en todos los colectivos. Y otra curiosidad, cuando tú estás pitando un partido de fútbol, y voy a poner, por ejemplo, 2 ejemplos que se me vienen ahora del mismo equipo para que nadie se sienta ofendido, aunque evidentemente esto ofender no ofende a nadie, pero cuando tú ves que Dani Alves entra en el área en un partido del Barça o del Sevilla, quitándole al Barça cuando estaba en el Sevilla, te concentras muchísimo más en esa jugada que si el que entra es, por ejemplo, Andrés Iniesta, que sabes que si se cae casi seguro que va a ser penalti, y el otro cabe en posibilidad de que sea un rayo que cayó del cielo y le zapateó al suelo, o ahí no distinguís jugadores, estáis súper concentrados. La reflexión es, si yo fuese árbitro y Iniesta se cae en el área, Dios, es que creo que hay un porcentaje bastante más amplio de posibilidades de que haya penalti que si se cae Dani Alves. ¿Eso lo valoráis? ¿Estudiáis a los futbolistas, por decirlo de alguna manera, en la previa, o es algo que es exactamente igual, sea el futbolista? Los partidos se preparan, se conoce evidentemente a los jugadores, pero es importante, como decía antes que es importante aguantar la presión, es importante valorar independientemente de quién sea el jugador. Es decir, hay que tener la capacidad para analizar el hecho puntual, independientemente del jugador que sea. Pero no cabe duda que saber cómo juega un equipo, saber pues dónde cometen las faltas, quién las comete, etcétera, etcétera, eso es importante. Las jugadas de estrategia, dónde tienes que focalizar, dónde puede haber algún conflicto, dónde suelen sacar el saque de esquina, que va del primer palo al segundo palo, evidentemente después puede haber variantes, pero esas cosas te ayudan para tener más posibilidad de acierto. Que después puedes peritar mal una jugada, pues evidentemente, pero el partido hay que prepararlo. Qué guay.
Joder, Sí, yo sí. estoy- Igual que los jugadores. Sí, sí, igual, sí, sí. Tú, si tienes que hacerle una marca a un jugador, tú tienes que saber primero si el zurdo, si el diestro, hacia dónde suele regatear, y después a lo mejor es hacia el otro lado por donde te va a regatear ese día, pero evidentemente eso te va a ayudar. Después, Claro. después hay que correr. No, Joder, no, está macho, claro. yo estoy aprendiendo mogollón, ¿eh? O sea, esto es Sí, un no, mundo, no. es un mundo de una profundidad de la leche. O sea, es asombroso. Oye, una cosa, ¿te pasa que llega un momento como nos pasa a todos? A mí me pasa, por ejemplo, yo voy a ver conferencias y tal, ya no veo la conferencia, yo veo cómo lo están haciendo. Tú cuando ves un partido de fútbol, ¿tú lo estás arbitrando o estás viendo el fútbol? Quiero decir, tú ves uno por la tele, ¿no? O sea, o en directo, ¿no? Bueno, si lo ves en directo que te está haciendo el informe, por supuesto estarás al rollo del informe, pero ves uno porque te da la gana ir, ¿no? De aficionado, o lo ves por la tele. ¿Tú estás arbitrando ese partido por deformación profesional? ¿O estás viendo el fútbol y te estás recreando los regates, los desmarques, los pases en No, no. profundidad? Yo tengo un defecto. Yo veo poco fútbol. Yo veo mucho arbitraje. Claro, Entonces, No. claro, es que yo realmente veo arbitraje, veo poco fútbol, puede haber alguna jugada que digo, pues mira, vaya jugada hicieron, pero sí, estoy fundamentalmente, claro, es lo que estoy haciendo y estoy valorando la actuación del árbitro y analizando en qué se le puede ayudar para que sea mejor árbitro. ¡Hala, qué Y bueno! es lo que estoy haciendo No, en este momento, pero sí, yo veo mucho arbitraje, pero poco fútbol. sí, señor. Pero te gusta el Sí, fútbol, señor. supongo, ¿no? Sí, evidentemente me gusta el fútbol, pero me apasiona el arbitraje. Claro, Sí, fíjate, señor. ¿eh? Qué guay. Muy, muy bien contestado. Y, oye, ¿qué se siente cuando sales a un campo de fútbol? Yo imagino que cuando vas a pitar a un equipo como el Barcelona, Manchester City o así, que tienen posesiones larguísimas de balón, dirás, joder, hoy de puta madre que hoy tengo que correr poco. Porque si te metes, por ejemplo, en No un jodas. Liverpool-Chelsea, de estos que están a pelotazo largo y el balón va para allá y tú vuelves para aquí y tal, ¿has notado mucha diferencia según los estilos de juego de los equipos? Lo teníais claro, ¿no? Equipos de posesión para vosotros, fenomenal, en cuanto a Sí. desgaste físico, imagino. No. Pues estás ¿O es al equivocado. revés? ¿Es al revés? Estás equivocado. No es Joder, al pues a revés. ver, a ver. Pero la diferencia de un partido muy movido a uno menos movido no llega a 1 kilómetro en 90 No minutos. jodas. ¿Sí? Eso sí que me sorprende. Sí. ¿Sí? El movimiento del árbitro anda en torno a los 11 kilómetros y medio, 12 kilómetros, entre 11 y 12 kilómetros y medio, más no. Pero la diferencia que hay de un estilo de juego a otro, la diferencia no llega al kilómetro. Caray, sí. Varía mucho el movimiento en el campo. El movimiento en el campo porque el movimiento, tú acabas de poner como ejemplo el Barcelona, pues cuando llegaban al borde del área, pues al final te veías metido en la jugada, tenías Claro, que buscar estás allí. otra posición. Sin embargo, por ejemplo, el Madrid era mucho más a ataques Sí, directos por y demás, ejemplo. tratamientos más largos. Era distinto, pero al final tenías que andar moviendo para un lado y para otro, y entonces la diferencia en kilómetros no era mucha. Sí, No era. imagino que por lo que estás contando, que me sorprende, pero mira tú, lo que sí es diferencia en la intensidad de esos movimientos. En el Barcelona tendrías que ubicarte a una intensidad baja. Claro, si hay un pelotazo a la espalda del Liverpool o de estos equipos que juegan muy directo, tienes que meterte un sprint para intentar llegar allí y después si vuelven para aquí, ¿sabes? Sí que es verdad que, claro, pero sí que siempre pensé que en distancia que sería más, mucha Sí, más, vamos. pero esos equipos que juegan así, normalmente el adversario suele salir al contraataque. Sí, es Entonces, verdad, Claro, tienes que volver. fíjate. Claro. Claro, Es sí, la compensación, qué sí, curioso. claro. Entonces, pues eso, bueno, pues era cuestión de buscar la colocación y buscar el movimiento adecuado para llegar al lugar. Oye, ¿y esto cómo se hace para dar? Porque me ha sorprendido lo que has dicho, que estás viendo un partido, lo estás arbitrando mentalmente, buscando cómo dar consejos de mejora a los compañeros. ¿Cómo se dan los consejos de mejora también en el arbitraje? Es decir,
porque ¿cuáles son las bases? La colocación, la decisión, la actitud, la visión, porque supongo que habrá como unos pilares donde se asiente el análisis del... No tengo ni idea, yo me lo estoy inventando, ¿no? Quiero decir que dices, joder, te estás colocando mal o probablemente la actitud que estás teniendo a lo mejor está provocando esto o tal. ¿Lo vais analizando por áreas o cómo? Sí, ¿Sí? evidentemente. Nosotros tenemos, además, que esto mucha gente lo desconoce, en todos los partidos, primera, segunda B, en gran parte de los partidos de tercera y hacia abajo menos, pero en algunos partidos se hacen preferente también en la mayoría, pues hay un asesor arbitral que valora la actuación del árbitro y al acabar el partido, pues hace un análisis del partido y le dice en qué aspectos debe mejorar. Eso se hace en base, pues evidentemente, a la condición física, colocación, a su criterio disciplinario, al control de partido, es decir, a una serie de criterios que nosotros establecemos y ahí esa persona que le está viendo, pues lo que le recomienda es, pues ya sin entrar en esas jugadas de acierto o error, que también se valoran dentro de ese informe, pero sobre todo lo que se pretende es darle pues esos consejos de mejora para que en un futuro pues esa área pues la tengan mejor resuelta. Joder, qué guay. Sí, sí, es curioso, Escuchándote, como Es nos curioso, estás... A mí se me ocurre una cosa que imagino que habrá argumentos y me gustaría conocerlos, que nos los digas por qué no lo hacéis. Pero yo te estoy escuchando ahora y me pasa lo que Fernando, es que dices tú, joder, ¿cuántas cosas nuevas nos estás diciendo? Cosas que desconocemos, y mira que es un mundo como el del arbitraje, que lo intuyes por arriba, pero no es... Yo estoy ahora contigo y diría, hostia, tendría que echarle muchas narices yo ahora para en el siguiente partido, si jugase o no jugase, criticar al árbitro con todo lo que nos está diciendo Bernardino ahora, de cómo trabajan, cómo estudian los partidos, cómo estudian a los futbolistas, cómo se le ocurran, la presión que tienen que aguantar y todo eso. ¿No te parece que a lo mejor estas políticas que lleváis de que los árbitros no pueden hablar después de los partidos o de dar una aclaración, el estar tan fuera de los medios de comunicación, ¿no crees que conversaciones como estas que estamos teniendo, como esta misma que estamos teniendo nosotros, ayudaría mucho más? ¿O eso lo dais por perdido? ¿Por qué no lo hacéis? Porque yo imagino que tú después cuando pitabas en primera, si te dejan un micrófono en una rueda de prensa, a lo mejor no aceptar preguntas, pero tú dices, ¿sabes? No, Con tus capacidades, creo que sí suavizaría mucho la crítica, ¿o no lo ves? Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema está en que, en general, cuando un medio de comunicación te viene a buscar, viene a hablar de una jugada puntual, de una polémica del fin de semana. Claro. Los árbitros siempre hablan. Tú cuando busques a un árbitro para que hable con un medio de comunicación y que le diga que va a hablar de arbitraje, nosotros siempre hablamos de arbitraje. Lo que no hablamos es de la jugada, la decisión que tomamos ayer. Eso no. Porque eso es lo que vimos en el campo. Pero de arbitraje hablaremos siempre. Es que además creo que es bueno, y de hecho desde el comité de árbitros ahora se están dando datos, se están haciendo ruedas de prensa, los árbitros hablan, pero hablamos de arbitraje. De arbitraje. Ahora en este momento estamos hablando de arbitraje y no hay ningún problema. Pero claro, si la prensa lo que pretende es buscar una decisión mía, es decir, buscar o generar debate con respecto a una decisión que pude tomar en un partido. Pues ahí no, además creo que no nos beneficia absolutamente nada como árbitros el entrar a valorar una decisión que has tomado el día anterior. O sea que es generar debate pues de una forma absurda, porque no nos olvidemos que el que lo quiere ver de un color lo va a ver de un color, el que lo quiere ver de otro pues lo va a ver de otro. Y yo, que me da igual verlo de un color que de otro, tomé ayer la decisión, o sea que ya está, nada más. Y después, ¿que pudo ser una decisión equivocada? Pues sí, evidentemente pudo ser una decisión equivocada, pero el principal y el más crítico voy a ser yo. Y la gente cree que no, es que el árbitro va allí y no se juega nada, parece como si fuera un extraterrestre que lo sueltan en un campo, que toma decisiones y que después que viene el platillo volante que se lo lleva y que no pasó nada. Pero no, el árbitro tiene sentimientos, es muy crítico también con sí mismo y si se equivoca en una jugada,
está muy fastidiado como el delantero que queda solo delante del portero, la tiró fuera y eso supuso que su equipo no hubiera ganado. Y está fastidiado como está fastidiado absolutamente todo el mundo. Y además eso tiene unas consecuencias. Si el árbitro se equivoca, la puntuación no va a ser tan buena y a final de temporada, en primera división, hay 20 árbitros. Todos los años, los 2 últimos cambian de categoría, es decir, desciende. Y parece que eso pasa inadvertido. Es igual que los clubes. Los 2 últimos o 3 últimos, los que establezca la categoría y la competición, pues descienden. Y en los árbitros pasa lo mismo. Oye, pues a mí me está encantando esto. A mí también, está resultando muy interesante. Sí, sí. Oye, pues, oye, y a mí también me está encantando porque estamos hablando entre amigos, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de arbitraje. Sí, y repito, yo me brindo a esto las veces que queráis sin ningún problema. Pero es que es como los grandes desconocidos, porque fíjate lo que decía Aníbal, la cantidad, lo que tú nos estás contando, que yo no sabía, la cantidad de trabajo que lleva detrás. Y además pasa un poco también como con los futbolistas, que te lo juegas en 90 minutos. Es decir, tú estás entrenando ahí, ¿sabes? Yo cuando estuvimos cuando toda la relación que he tenido con el mundo del fútbol, había una cosa que digo, joder, macho, está toda la semana haciendo esto, y luego todo ocurre en 90 minutos. Que puede pasar que la da de rebote, le dan la espalda, entra a gol, ¿sabes? No sé qué, y hay uno que ha trabajado toda la semana, le ha dado la coronilla, ¿sabes? El balonazo, y ahora resulta que lo machacan, ¿no? Pues igual al árbitro, o sea, que tú dices, joder, entreno, no sé qué, me lo curro, miro vídeos, tal, patatín, patatón, ¿no? Porque claro, supongo que tendráis también bases documentales, claro, para poderlo mirar, no poder acceder, claro, porque tú dices, claro, esos estudios que haces de equipos y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahora quiero que volvamos a otra fecha. 16 de septiembre del 2001. Y entonces, uno entra en el Benito Villamarín, creo que fue, ¿no? Betis, Real Madrid. Y allí uno mira y dice, joder, he llegado primera. He llegado primera. Supongo que tiene que ser una sensación de la leche, porque claro, todavía ni te planteas, o no sé si te planteas, dímelo si te lo planteas. Bueno, no sé, si quieres, quiero decir, pues algún día me gustaría ser internacional, igual que los futbolistas, ¿no? O sea, o no, o eso es inalcanzable, joder, yo vi a los internacionales con tal. Y allí entra en el Benito Villamarín a pitar su primer partido de primera división, que tiene que ser la bomba, llegar a primera, ¿no? Porque, joder, tú fíjate en lo que tú estás diciendo, 20 personas, y solo hay 2, pues, tiene que ser la leche, la sensación, ¿no? Sí, hombre, evidentemente es una fecha muy especial porque, bueno, fue mi debut en primera división, además en un partido de primer nivel. Y yo tengo un grato recuerdo de ese partido porque además lo disfruté mucho. Yo pensé que iba a tener ese nerviosismo de ser el debut, de ser el primer partido, pero curiosamente salí al campo, vi el ambiente, ya el ambiente al llegar al estadio había muchos aficionados. Y ahí es cuando dices, sí, la primera división es otra cosa. Y realmente es otra cosa, la primera división no tiene nada que ver con las otras categorías. Pero la clave de esto, yo creo que no solo de esto, sino en general la vida, yo creo que hay que ir paso a paso, ir viendo cuál es el siguiente escalón, prepararte para poder dar ese escalón. Y nada más, y yo cuando empecé, y la gente que me conoce siempre lo dije, si a mí cuando empecé en el año 84 me sacan un papel y me dice, mira, vas a llegar a segunda B, ¿lo firmas o no? Inmediatamente trae el papel que lo firma ahora mismo. Pero claro, y si me apuras un poco, igual la tercera división también lo hubiera firmado. Como sigamos bajando, como sigamos bajando, es la vida misma, sí, señor. Vamos a ver, la tercera división es una categoría nacional, no nos olvidemos. Sí. Es muy difícil llegar como jugador, y Aníbal lo sabe, y como árbitro. No es fácil llegar a la tercera división. Entonces, pensar que aquí en Galicia hay 1.300 árbitros aproximadamente y hay 35 en tercera división. O sea que no es fácil llegar a tercera división. Entonces, por eso digo, si me apuran, igual casi lo hubiera firmado también. Pero a segunda vez seguro. Entonces vas paso a paso y cuando llegué a primera división, y lo primero que dices, bueno, que me dejen como estoy. Porque,
es lógico que tengas también la incertidumbre de decir, bueno, a ver si soy capaz de afrontar este reto. Yo creo que esa incertidumbre la tenemos todos. En el momento que te Oye, vas... ahora que lo dices y para que lo unas, ¿tú ves a gente, a compañeros que les puede la categoría? Quiero decir que han sido buenos árbitros de segunda y cuando llegan a primera es como lo del miedo escénico y dicen, joder, que estos ya son estadios llenos, que esto ya es... ¿Eso puede ocurrir? No, eso puede ocurrir, no, eso ocurrió en varias ocasiones. Hubo árbitros que no fueron capaces de adaptarse a la nueva categoría, no solo en primera, sino en otras categorías también. Y eso, en primera hubo varios casos que gente que estuvo exclusivamente 1 año o 2 años y no fueron capaces de aguantar la categoría. Entonces, pues... De hecho, yo estando en segunda división, bueno, tuve un incidente en un partido donde expulsé, bueno, se suspendió el partido por quedarme con menos de 7 jugadores. Yo era recién llegado a la categoría y dije, uff, no sé yo, no sé yo, y nunca se había suspendido. De hecho, nunca más se suspendió un partido del fútbol profesional por quedarse un equipo con menos de 7 jugadores. Me ocurrió a mí y evidentemente ahí te entran las dudas, oye, y esto... Aunque yo lo tenía claro, dije, lo que hice lo volvería a hacer otra vez, o sea que... Pero también pudo salir de otra forma, ¿eh? O sea que la cosa acabó bien, como se suele decir, pero pudo acabar mal. Claro, un recién llegado suspende un partido por quedarse con menos de 7 jugadores en el fútbol profesional, pues no es habitual, no nos engañemos. Entonces, bueno, pero a medida que te vas adaptando a la categoría, ya volviendo al tema de primera división, pues dices tú, bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál es? Ser internacional. Bueno, pues vamos a lucharlo. Yo siempre digo que por lo menos cuando pase el tren que estés en la estación. Después el tren parará o no parará, pero por lo menos que estés en la estación. Si no estás en la estación, no puede, da igual que pare el tren, que no pare, no estabas en la estación. Entonces, bueno, pues afortunadamente al final se paró el tren, estaba en la estación y me dijeron monta. Bueno, pues perfecto, y llegué a ser árbitro internacional y nada más. Lo disfruté y fuera. Sí, señor. ¿Es más bonito Bueno, ser árbitro internacional, digo, en sí mismo? Es decir, es otra sensación, claro, tiene que ser es otra cosa, ¿no? ¿O no? Sí, es, digamos que es lo máximo. Ahí ya, hombre, te quedas con el... Porque siempre hay un pasito más. Dices tú, pues me gustaría ir a una Eurocopa o un Mundial, pero bueno, el llegar a la élite y ser árbitro internacional es lo máximo que puedes conseguir. Pues es que yo no me puedo quejar de nada, absolutamente de nada. Y si no lo hubiera logrado, pues lo mismo, porque el reto deportivo pues está ahí. Yo creo que es bueno que trates de luchar y tal. Pero creo que por encima de todo eso está la experiencia que adquieres para tu vida y sobre todo, las amistades y la gente que te da el fútbol, el arbitraje, que es así, independientemente de la categoría en la que estés, esos van a ser tus amigos siempre y yo realmente en el arbitraje, pues mis mejores amigos vienen prácticamente todos del mundo del arbitraje. O sea que es el mayor tesoro que puedes pedirle a una actividad. Al final, Fer, te das cuenta de que es recurrente con todos los que pasan por aquí, desde representantes de futbolistas, árbitros ahora como Bernardino, entrenadores, jugadores. Al final creo que es el valor más importante que sacamos del fútbol, la amistad, ¿sabes? Esa unión, los amigos que te quedan, que son evidentemente para toda la vida. Bueno, esto es que el tiempo nos fluye y ya tendremos que ir acabando, ¿no, Fer? Sí, no, solo te quiero hacer una pregunta, yo la última, yo no sé cuál es No, yo simplemente quería, si recordabas así alguna anécdota graciosa que te hubiese pasado a lo largo de esos años, ¿sabes? Así de decir, pues yo qué sé, pues un futbolista resulta que se resbaló y me levantó en el campo o algo así. Si se te viene alguna a la cabeza y si no, nada, que haga Fernando. No, de esas tengo alguna que me hayan levantado en el campo, alguna hubo, sí, pero sí. Yo tengo una anécdota buena en una final de la Copa del Príncipe de Arabia que arbitré. Allí, pues, faltando, no sé, faltarían 40 minutos o así para el inicio del partido y vino allí un señor y me dijo que tenía un problema.
Y le dije yo, bueno, pues usted dirá. Dijo que no sabremos si llegará el príncipe antes del partido. Y dije, no hay problema, retrasamos el partido unos minutos, no, eso no es problema. Por mi parte no hay problema. No, pero es que el partido es televisado y tenemos que empezar puntuales. Pues entonces... Entonces, claro, el hombre no sabía cómo enfocármelo, pero al final lo que me pretendía decir es que en el momento que llegase el príncipe, de parar el partido, formar y que sonara el himno. Y yo decía, no, yo eso no lo acabo de ver. Claro, yo inicialmente dije, a ver, Bernardino, seguramente que tu inglés es tan malo, que no eres capaz de entender lo que te quiere decir este buen hombre y te está diciendo otra cosa. Eso no puede ser. Pero le estaba entendiendo perfectamente lo que me estaba diciendo. Entonces yo dije, no. Y yo le doy entonces otra opción. Si quieren, formamos en el descanso y que suene el himno en el descanso de la segunda parte, antes del inicio de la segunda parte, y no. Entonces, en un momento dado, él que sí, yo que no, me da así con el codo uno de los asistentes, porque yo le estaba explicando, me da así con el codo y me dice, Bernard, paramos el partido las veces que haga falta, que si no, no salimos de aquí, ¿eh? Entonces, por si acaso. Bueno, afortunadamente, el príncipe llegó antes del partido, se empezó puntual, pero curioso que ese mismo hombre que me había dicho eso también nos explicó el protocolo al acabar el partido, que subiríamos arriba junto al príncipe a saludarlo, que le entregábamos el balón, que el príncipe habitualmente firmaba el balón como obsequio y que nos lo daba como regalo. Vale, finaliza el partido, vamos a subir hacia la tribuna por un pasillo, unas escalerillas, pero veo un movimiento de gente importante y nos dicen, no, paren. Entonces se pusieron a montar allí un no sé qué, inicialmente yo no sabía lo que era, pero según pasaron los segundos se iba viendo lo que estaba montando, que era un arco de seguridad de eso, estilo aeropuerto, por donde pasan las personas todas. Sí, montaron allí el arco de seguridad y por allí pasamos absolutamente todos a saludar al príncipe. Es decir, pasamos todos por un arco de seguridad, detector de metales. Me cago en no sé la si la desconfianza era por el árbitro español o era por los jugadores árabes, no lo sé, pero por allí pasamos todos para saludar al príncipe. Vaya movidas. Bueno, pues bueno, yo la última pregunta que te quiero hacer, Bernard. Mira, estamos en un momento en el que también la sociedad se ve como mucha tensión, ¿no? Y tú habrás vivido momentos en partidos en que tú estás viendo que entre dos equipos va subiendo el nivel de tensión. Y tú dices, joder, macho, que aquí ya hasta las miradas cortan, ¿no? ¿Tenéis algún método para bajar el nivel de tensión que pueda haber en un partido que nos pueda ser útil a la sociedad en conjunto? Vamos a ver, yo procuraba, si tienes la posibilidad de cortar que la tensión vaya en aumento, toma decisiones y en un momento dado sea enérgico. Si en un momento dado esa tensión va muy en aumento, cuanto más tranquilo y más calma muestres en tus decisiones, mucho mejor, mucho mejor. Y eso sí, las decisiones que sean contundentes. O sea que no dudes, ¿no? No, efectivamente, que no haya duda, la decisión que sea del tipo que sea, si es expulsión, penalti, la decisión que sea, por muy grave que sea, sin duda y contundente, pero sobre todo tranquilo, porque si eres capaz con tus gestos o con tu actitud de cortar que la tensión no llegue a un nivel muy elevado, perfecto. Pero si ya el tren, digamos, que empieza a descarrilar, pues entonces máxima tranquilidad y decisiones firmes y nada más. Buen mensaje, sí, señor. Buen consejo. Bueno, pues Bernard, pues nada, despedirnos y darte muchísimas gracias. Nos has aportado un montón, no teníamos ninguna duda y ha sido un momento maravilloso. Por lo menos para mí, un momento encantador, claro que sí.
Muchísimas Oye, gracias. no, Yo he aprendido muchas cosas, que ignoraba por completo. Bueno, eso tampoco es pues, difícil. Quiero decir que la pues sintonía yo está creo, en el campo de lo predecible. yo creo que de mí poco se puede aprender. De todas formas, yo finalizo como empecé, agradeciéndoos primero vuestra amistad y después que me veis con buenos ojos. Entonces, por eso es muy fácil el charlar con vosotros. Oye, de verdad, que fue un placer. Gracias por haberos acordado de mí, por darme esta oportunidad de estar un rato con vosotros. Y aquí estamos para lo que necesitéis sin ningún problema. Pues venga, un abrazo enorme, tío. Le doy a cortar y ahora ya nos despedimos, ¿vale?